En este episodio identificamos los mejores tanques y vehículos blindados de la guerra, clasificándolos en base a sus innovaciones tecnológicas, potencia de fuego, carácter emblemático e impacto general a la hora de ganar la guerra. Lo que los tanques aportan al campo de batalla es movilidad, en una guerra estática. Aportan velocidad en el campo de batalla. Sirven para reconocimiento, para proporcionar apoyo a la infantería, y tienen la capacidad de proyectar una gran potencia de fuego en un espacio reducido y en poco tiempo. Tienen presencia, con una imagen de fuerza. Los tanques parecen lo que son. En el número 10 de nuestra lista, un tanque que llevó a los aliados a la victoria. 1942, norte de África. Las fuerzas aliadas combatían por el control del terreno contra el ejército preparado para el desierto de las potencias del eje, el Afrika Korps. El objetivo del Afrika Korps era atravesar el norte de África, tomar Egipto y cerrar el canal de Suez. Esa era la idea. Los alemanes tenían divisiones de tanques Panzer, respaldadas con apoyo aéreo. Durante meses el octavo ejército estuvo retrocediendo. El octavo ejército británico se vio obligado a la retirada y la mayor parte del desierto occidental volvió a ser un caos. En octubre de 1942 ambos bandos se preparaban para una batalla decisiva. Los aliados necesitaban una nueva arma para tener alguna posibilidad de éxito. Abriendo nuestro top 10, el M4 Sherman. Tripulación 5. Peso en combate 31,5 toneladas. Velocidad máxima 40 kilómetros por hora. Armamento principal, cañón de 75 milímetros. Indudablemente, el Sherman debe estar incluido en la lista de los tanques más emblemáticos de todos los tiempos. Cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos iba a la zaga de otras naciones en cuanto a desarrollo de tecnología de tanques. Pero en 1942 ya habían producido este, el predecesor del Sherman, el M3 Grant. Here's a new American tank, the first delivered by a famous motorcar firm of Detroit. It's another step forward in democracy's bid for mechanical supremacy. La pregunta era, ¿el tanque estadounidense sería capaz de detener el implacable avance alemán? Aunque de diseño americano, fue el ejército británico el primero en utilizar el Sherman en combate. Los británicos recibieron unos 200 Sherman estadounidenses a estrenar que se enviaron al norte de África. Durante meses, los aliados habían ido perdiendo la guerra en el desierto repelidos por los Panzer III, rápidos y fuertemente blindados. Aunque para los aliados el problema no eran solo los Panzer, sino la artillería anticarro alemana. Hasta finales de 1942, lo que las tripulaciones de los tanques británicos no tenían era un arma capaz de disparar proyectiles explosivos. Los tanques británicos solo podían disparar proyectiles sólidos. Cuando llegó el Sherman con su cañón de 75 milímetros, la cosa cambió. El tanque Sherman fue una sorpresa para los alemanes cuando se encontraron frente a él. Los tanques Sherman tenían mayor capacidad de fuego y también eran rápidos. A las tripulaciones británicas les encantaba, adoraban al Sherman porque por primera vez tenían un vehículo de gran movilidad, fiable, sencillo de mantener y con un cañón de 75 milímetros bastante eficaz. Octubre de 1942, el Alamein, Egipto. Con los alemanes faltos de suministros y los aliados equipados con 200 Sherman, comenzó la decisiva batalla del norte de África. Al cabo de 3 semanas, los aliados se alzaron con la victoria. Marcaron la diferencia en las batallas del desierto, porque no solo eran tremendamente fiables en comparación con los vehículos británicos, sino con todos los demás, y eso era fantástico.
Los británicos pensaban que el Sherman era una innovación maravillosa. Meses después, las potencias del eje se rindieron en el norte de África y todas las miradas se volvieron hacia Europa. En 1944 el Sherman volvería a ser desplegado, esta vez durante la invasión de Francia, y para entonces la cifra de tanques en combate no se contaba por cientos. El ejército estadounidense pasó de tener unos pocos cientos de tanques a más de 60.000 para el final de la guerra. Su producción era enorme. Pero había quedado expuesta a una debilidad importante en el diseño del Sherman. Ardía con demasiada facilidad. Se culpó a ciertos motores de gasolina, pero lo cierto es que su blindaje era relativamente fácil de penetrar y causaba la explosión de la munición. Sin embargo, a pesar de este defecto potencialmente fatal, la fuerza de ataque del Sherman fue crucial para la guerra. Los estadounidenses mejoraron su suspensión y su blindaje, mientras que los británicos lo equiparon con un arma de mayor calibre. En 1944 los alemanes también habían desarrollado tanques más avanzados, el Panther y el Tiger. Pero debido a su mayor número, el Sherman se impuso, y eso lo convierte en el 10º de nuestro top 10 de tanques. El siguiente es un tanque pionero de la Primera Guerra Mundial. 1915, Frente Occidental. Los ejércitos de ambos bandos estaban enzarzados en una amarga guerra de trincheras. Separando las líneas del frente había una franja de terreno increíblemente peligroso conocido como Tierra de Nadie. El mando aliado buscaba nuevas formas de conseguir ventaja. ¿Cómo podían atravesar la Tierra de Nadie? Había alambre de espino, fuego de fusiles, de ametralladoras y de artillería. ¿Qué podían hacer? ¿Cómo podían atravesarlo? La respuesta a ese problema podía ser un vehículo mecánico. Así que los aliados comenzaron a experimentar con un vehículo blindado. La guerra es un catalizador fantástico para los cambios e inventos, y hombres realmente prácticos y brillantes comienzan a trabajar en esa idea y se les ocurre utilizar cadenas en vez de ruedas. Le añaden un buen blindaje, un par de cañones, un par de ametralladoras y listo. Por eso se creó el tanque, para aportar movilidad de nuevo al campo de batalla de la Primera Guerra Mundial. El tanque más eficaz de la guerra ocupa el 9º puesto de nuestro top 10. El Mark I. Tripulación 8. Peso en combate 28,5 toneladas. Velocidad máxima 5,9 kilómetros por hora. Capacidad para atravesar trincheras de hasta 3,5 metros. Pensad en él como en un gran ariete móvil. Es el bombardero furtivo de su tiempo. Su tecnología era vanguardista, por lo que tenía un enorme factor sorpresa. El 15 de septiembre de 1916 los tanques entran en combate por primera vez en la batalla del Somme. Es justo decir que nadie sabía muy bien qué hacer con ellos. Nadie sabía cuáles eran sus capacidades. Era una nueva forma de guerra. ¿Cuál es la táctica? ¿Dejar espacio en la cobertura de artillería para ellos o no? ¿Debían avanzar al mismo tiempo que las tropas, un poco por delante o por detrás de ellos? ¿Cómo utilizarlos? Las malas tácticas y los fallos mecánicos impidieron al Mark I tener un gran impacto en la batalla del Somme. Pero al año siguiente el uso estratégico de los tanques por parte de los aliados había mejorado. En la batalla de Cambrai en 1917, el asalto aliado incluyó una nueva versión del Mark I, conocido como Mark IV. Este tanque, que tenía un blindaje más grueso, pilló a los alemanes por sorpresa, abriendo una amplia brecha de casi 5 kilómetros en sus defensas, que permitió a las tropas avanzar en gran número. Los tanques sembraron el pánico.
Los alemanes sufrían lo que ellos mismos llamaban pánico a los tanques. Hay un importante factor miedo al ver un tanque avanzando hacia ti, y hubo muchos casos de alemanes que simplemente tiraban las armas y corrían. Aunque Alemania solo produjo 20 tanques durante la guerra, también desplegó carros británicos capturados. En cuanto a los aliados, el Mark I fue anunciado como una innovación para ganar la guerra, y pronto le siguieron más tanques, incluido el francés Renault FT-17. Lo más notable acerca del tanque es que el ejército no tardó en darse cuenta de que podían hacer más cosas con ellos y podían ampliar su uso en el campo de batalla, más que como simple ariete. Así que al final de la Primera Guerra Mundial, ya estaban en servicio o en diseño y construcción prácticamente todos los tipos de tanques que los ejércitos modernos del mundo tienen ahora. El primer carro de combate de la historia, el Mark I, ocupa el 9º puesto de nuestro top 10. El siguiente de la lista es un innovador vehículo de combate blindado. Enero de 1991, la Guerra del Golfo. El ejército de Saddam Hussein había invadido Kuwait 5 meses antes. Una fuerza de coalición respondió con una misión ofensiva. Comenzó con un bombardeo aéreo. Luego avanzaron las tropas de tierra. Como parte de la operación Granby, tanques Challenger británicos atacaron posiciones iraquíes. La ofensiva destruyó más de 300 tanques enemigos, y junto a los Challenger había otro vehículo de combate blindado. No era un tanque, pero tenía la velocidad y potencia de fuego suficiente para proporcionar apoyo crucial a la infantería. Por ello ocupa el 8º puesto de nuestro top 10. El Warrior. Peso cargado 28 toneladas. Velocidad máxima 75 km por hora. Armamento principal, cañón de 30 milímetros. El vehículo de combate de infantería Warrior fue innovador para la infantería británica. Tiene presencia. Tiene potencia de fuego. El Warrior proporcionó apoyo a la infantería en la Guerra del Golfo, pero también ha tenido un papel clave en operaciones de mantenimiento de la paz por todo el mundo. Es un arma muy flexible para las operaciones de mantenimiento de la paz. Solo pesa unas 30 toneladas, por lo que tiene la mitad del tamaño de un carro de combate. Parece un tanque y eso es un factor importante para las operaciones de paz. Si algo parece un tanque, es un tanque. Desplegado por primera vez en la década de 1980, el papel principal del Warrior era el transporte seguro de tropas. Tenía capacidad para 3 tripulantes y 7 soldados. Pero el ejército no tardó en armarlo para que también pudiera ofrecer apoyo de fuego. Ahora tenía un cañón de 30 milímetros capaz de destruir un blindaje ligero y una ametralladora de 7,62 milímetros. Los soldados no solo pueden luchar desde su interior, proporcionando potencia de fuego en el campo de batalla, sino que además es el vehículo de transporte más seguro para las tropas. El Warrior tenía potencia de fuego, pero también velocidad. En las 100 horas de la Primera Guerra del Golfo, los Warrior tenían un motor muy potente y un buen sistema de suspensión, y eso significaba que podían moverse por el desierto a velocidad y transportar a las tropas donde fuera necesario. El vehículo de combate de infantería Warrior ocupa el 8º puesto de nuestro top 10. A continuación, una máquina de la Guerra Fría curtida en combate. Después de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética competía contra Occidente para desarrollar las fuerzas armadas más poderosas del mundo. Por eso se hacen los grandes desfiles en la Plaza Roja, para mostrar a los pueblos de la Unión Soviética y también al resto del mundo que este es un país poderoso con una gran cantidad de misiles, de piezas de artillería, de tanques, un gran número de hombres, y que cualquiera que intente enfrentarse a él, lo hará por cuenta y riesgo. Rusia fabricó una serie formidable de carros de combate que se convirtieron en los más numerosos del mundo.
En el séptimo puesto de nuestro top 10, el T-54 y 55. Espesor máximo del blindaje 205 milímetros. Velocidad máxima 50 kilómetros por hora. Armamento principal, cañón de 100 milímetros. Peso en combate 36 toneladas. Durante la década de 1950, el T-54 ruso y su versión posterior, el T-55, se fabricaron para cuando la Guerra Fría se caldease. Eran elementos que utilizarían en ataques con tanques a gran escala. Los veían como un arma ofensiva, no como una defensiva. El T-54-55 fue un desarrollo del legendario T-34, un tanque que ayudó a asegurar la victoria de Rusia sobre la Alemania nazi. Tenía una nueva versión del motor diésel V2 de 500 caballos que se había montado en el T-34 pero mejorado. Aún así, su diseño era muy simple y contaba con prácticamente el mismo sistema de suspensión y de orugas que el T-34. Además de mejoras mecánicas, también tuvieron otra fundamental: la potencia de fuego. Se incluyó un cañón nuevo mucho más impresionante y potente de 100 milímetros en una torreta para 3 hombres, de modo que el comandante, el artillero y el cargador estaban en la torreta. Así que en muchos aspectos era un diseño convencional. La Unión Soviética pretendía crear el mayor ejército de tanques que el mundo había visto, y el T-54-55 se diseñó pensando en una producción en serie. Fáciles de usar y baratas de fabricar, estas máquinas soviéticas también fueron producidas por otros países. Utilizadas por el ejército de Vietnam del Norte y vendidas a los ejércitos de Oriente Próximo. En África tuvieron un papel clave en numerosos conflictos. Y en 2003 fueron operadas por tripulaciones femeninas en Irak. Hasta la fecha se han producido más de 95.000 unidades. La posición del T-55 en la historia de los tanques es clara. Ha sido el más fabricado de la historia. El T-54-55 ocupa el séptimo puesto de nuestro top 10. Pero a continuación en nuestra lista, una máquina superior de la Guerra Fría. La tecnología ha cambiado enormemente el rostro de la guerra en el siglo XX. Pero también ha sucedido que cada vez que un bando hace un avance, y esto es cierto no solo en el siglo XX, sino a lo largo de toda la historia, el otro bando se pone al día. Vietnam, 1968. Las tropas estadounidenses se enfrentan a un terreno desconocido y a un enemigo muy versado en tácticas de guerra de guerrillas. Aunque el enemigo tenía ventaja en la selva, carecía de blindados. Y cuando las tropas australianas entraron en la guerra, trajeron consigo un tanque que ofreció protección crucial a la infantería. En el número 6 de nuestro top 10, el británico Centurion. Velocidad máxima 34 kilómetros por hora. Peso 44,4 toneladas. Armamento principal, cañón de 84 milímetros. Armamento secundario, ametralladora Browning de 7,62 milímetros. El tanque Centurion fue sin duda el tanque con más éxito que Gran Bretaña fabricó nunca. El Centurion se construyó en base a las lecciones aprendidas combatiendo a las divisiones alemanas de tanques durante la Segunda Guerra Mundial. Por desgracia, los primeros tanques llegaron a Europa un par de días después de que terminase la guerra, pero su falta de experiencia en combate durante la Segunda Guerra Mundial no les impidió tener éxito. Corea, 1951. Tropas británicas equipadas con tanques Centurion apoyaron a la ONU en la defensa de la capital, Seúl.
From dawn to dusk, by means of pontoon ferries, scores of tanks and hundreds of other heavy vehicles are carried across the river in preparation for the big offensive. Destination, Pyongyang, the North Con Korean fuerte blindaje y sin embargo rápido, el Centurion utilizaba el mismo motor Rolls-Royce Merlin modificado que el avión de combate Spitfire, y eso le daba una velocidad punta de 34 km/h. Tenía un diseño bien equilibrado de 3 atributos esenciales de un tanque moderno: potencia de fuego, protección y movilidad. Por ello permaneció en servicio durante más de 20 años en el ejército británico y fue exportado a todo el mundo. Después de Corea, el Centurion sirvió en varios de los principales conflictos del siglo XX. El Centurion fue vendido a 13 países de todo el mundo. Con el ejército británico sirvió en Corea, con un rendimiento excelente. Los australianos lo usaron en Vietnam y, como sabemos, también fue utilizado por el ejército indio contra el de Pakistán en 1965. Técnicamente es un tanque de uso bastante sencillo. Se puede enseñar a una persona a ser artillero, cargador o conductor en pocos días. El Centurion ha permanecido en uso durante más de 6 décadas y es el carro de combate con más tiempo en servicio. Por ello ocupa en nuestro top 10 el 6º puesto. Hemos llegado a los 5 tanques principales de nuestra clasificación. Hasta ahora hemos visto un carro que llevó a los aliados a la victoria. Los primeros vehículos blindados de la guerra. Y el carro de combate que más tiempo ha estado en servicio. A continuación conoceremos más vehículos blindados innovadores y el mejor tanque de la historia. Pero antes, la serie de carros de combate más emblemática de la Segunda Guerra Mundial. Al comienzo de la guerra, Alemania utilizó con éxito tanques como arietes mecanizados para romper las defensas de los aliados. Miramos atrás y casi podemos creer la propaganda alemana de la época, que hablaba de muchos tanques y mucho poder aéreo, cuando en realidad, si describimos al ejército alemán como una lanza, solo la punta estaba blindada. Había muy pocos tanques en el ejército alemán en ese momento, y solo comenzaron a usarlos con gran éxito en 1940. En el puesto número 5 de nuestro top 10, los Panzer del 1 al 5. El más rápido Panzer V o Panther, 55 km/h. Tanques Panzer I en 1939, más de 1500. Producción total de Panzer durante la guerra, más de 44.000. Después de la Primera Guerra Mundial, Alemania tenía prohibido fabricar tanques. Pero cuando Hitler llegó al poder en 1933, se puso en marcha la producción en serie. El Führer consideraba los vehículos blindados esenciales para su plan de ocupar Europa. Vio un desfile de carros y dijo: eso es lo que quiero, eso es lo que hay que tener, porque se dio cuenta de su gran valor propagandístico, además de ser excelentes vehículos de combate. Alemania no tardó en desarrollar una serie de tanques innovadores. El Panzer I tenía un blindaje fino y el tamaño de un coche familiar actual. Armado con 2 ametralladoras, pesaba 5,4 toneladas y solo tenía espacio para 2 tripulantes. El Panzer II era mayor y tenía espacio para un miembro más en la tripulación. Pesaba 10 toneladas y tenía un cañón automático adicional. Eran muy buenos tanques, muy fiables y bien construidos. Aunque diseñados para instrucción, no para el combate, llegaron a desempeñar un papel crucial en el campo de batalla. En 1939, el ejército de Hitler invadió Polonia. En ese momento, los diseñadores alemanes siguieron perfeccionando sus primeros carros de combate y así los Panzer I y II, junto con los tanques checos capturados, formaron la fuerza principal de ataque. A pesar de su delgado blindaje y escasa potencia de fuego, la velocidad de los tanques ayudó a asegurar el éxito de la invasión.
Pero estos carros ligeros fueron nada más que sustitutos temporales de los modelos que les seguirían. Los Panzer I y II fueron en realidad tanques de instrucción para que el ejército aprendiera a trabajar con ellos. Pasaron mucho tiempo diseñando y perfeccionando los Panzer III y IV. En 1940 Alemania invadió Francia. Cientos de los nuevos Panzer III y IV se incorporaron a la fuerza acorazada. Su movilidad contra el estático ejército francés es asombrosa. De repente estaban varios kilómetros por detrás del frente francés. Se dirigieron a la costa, cortaron la línea de suministros y sembraron disensión en las filas francesas. Los franceses se retiraban al río Mosa, por miedo a los tanques, mucho antes de que los primeros Panzer lo cruzaran. Por lo tanto, tienen un efecto espectacular en la campaña de 1940. Entonces todo el mundo estaba asombrado. El Panzer III encabezó la invasión. Era más grande y pesado que los modelos anteriores y se diseñó para combatir a los tanques enemigos. El Panzer III tenía un cañón de alta velocidad capaz de disparar un proyectil sólido con fuerza suficiente para perforar un tanque enemigo. Mientras el Panzer III combatía en el frente, el IV fue equipado con un arma mucho mayor para el apoyo a la infantería y también podía modificarse más fácilmente. Lo que hacía especial al Panzer IV era que podía desarrollarse a través de una serie de mejoras para ir un paso por delante de los blindados británicos. Es muy importante en la historia de los carros de combate, ya que demostró lo que se podía hacer con un buen diseño básico, desarrollándolo hasta convertirlo en algo para lo que nunca fue pensado. Comenzó su vida como un simple tanque de apoyo de infantería, con baja velocidad, y un cañón de 75 milímetros. En el 43 era el principal carro de combate alemán. Los alemanes también tenían otra innovación tecnológica de la que carecían los tanques franceses: la comunicación por radio. Su capacidad para moverse a velocidad y comunicarse entre sí era crucial, por lo que los tanques y la artillería alemanes tenían radios con los que podían comunicarse y maniobrar con mucha facilidad. El objetivo de Alemania de construir el carro de combate definitivo no se detuvo ahí. 3 años después, desarrollaron el Panzer V, o Panther como se le conocía. A partir de 1941, Alemania y Rusia combaten en el frente oriental. Y en 1943, el Panther fue desplegado para combatir a los tanques soviéticos. Sin embargo, los fallos mecánicos seguían sin resolverse y resultó ser poco fiable en el campo de batalla. Se aceleró la producción de nuevas armas claves, como el tanque Panther. Pero los alemanes ya no tenían ninguna posibilidad, y tras 5 días la batalla terminó. Hacia el final de la guerra, la producción de Panzer disminuyó y la balanza se inclinó a favor de la creciente fuerza blindada aliada. Pero a pesar de su derrota final, los Panzer Mark alemanes del 1 al 5 ocupan el 5º puesto de nuestra clasificación. El siguiente de la lista es un vehículo blindado revolucionario. Cuando Estados Unidos entró en la guerra de Vietnam, el ejército necesitaba una manera segura de transportar tropas a través de territorio hostil. La respuesta fue un vehículo basado en décadas de desarrollo del tanque, utilizando el blindaje y el diseño de la torreta de carros de combate anteriores. La diferencia era que este vehículo no fue diseñado para el ataque. Nos referimos a él como un taxi del campo de batalla, diseñado para llevar a tropas desde cualquier punto hasta cerca del frente con cierto grado de protección. En el número 4 de nuestro top 10, el M113. Fecha de creación 1960. Velocidad máxima 60 kilómetros por hora. Carga 11 soldados, un conductor y un jefe de carro. Autonomía 320 kilómetros. Es básicamente una caja de metal con orugas. No son muy cómodos en el interior, la verdad. Los desplazamientos son bastante moviditos, pero garantizan cierta seguridad de que las tropas no sufrirán daño en el camino hasta el frente.
El M-113 fue diseñado para proteger a la infantería americana del fuego de armas pequeñas en su traslado al corazón de la batalla. Diseñaron el M-113 para llevar a los soldados al frente. Pueden transportar a 11 soldados, más el jefe del vehículo y el conductor en la parte delantera. Los trasladan bajo protección hasta la zona de combate. Allí los soldados bajan y terminan el ataque a pie. Este innovador transporte de personal tenía un blindaje de aluminio ligero y podía alcanzar una velocidad de 60 km por hora incluso por terreno difícil. Pero pronto el M-113 asumió también un papel ofensivo. Lo interesante del M-113 cuando entró en servicio es que en realidad se utilizó como vehículo de ataque. Le pusieron ametralladoras en la parte superior y se convirtió en un vehículo de combate de infantería en lugar de un transporte de personal. Después de Vietnam, el M-113 fue utilizado por más de 60 países y adaptado para diferentes funciones. El M-113 es uno de esos vehículos que será visto en todo el mundo y empleado por muchos ejércitos durante las próximas décadas. Con una producción superior a 80.000 unidades, el M-113 ocupa el cuarto puesto de nuestro top 10. El siguiente es el tanque más temido de la Segunda Guerra Mundial. Julio de 1943, Kursk, Rusia. Alemania atacó al Ejército Rojo en la mayor batalla de carros de la guerra. En vísperas de la batalla, los rusos construyen unas defensas monstruosas alrededor de ese saliente de Kursk. Hay hasta 7 líneas defensivas, cada una de ellas plagada de minas, alambre, artillería y mucha potencia de fuego. Sin embargo, a pesar de los preparativos de Rusia, un tanque alemán demostró ser casi imparable. Por su invulnerabilidad ante la mayoría de armas contra carro de la época, podían atacar las posiciones, sabiendo que su nivel de protección era tal que eran casi invulnerables al fuego enemigo. Era el tanque más poderoso que Alemania había producido nunca y por ello ocupa el tercer puesto de nuestro top 10, el Tiger. Tripulación 5. Peso en combate 58 toneladas. Armamento principal cañón de 88 milímetros. Velocidad máxima de crucero 38 kilómetros hora. La potencia del Tiger era evidente. No extraña que los comandantes siempre adoptaran esa pose arrogante cuando estaban en su torreta. Se trataba de un auténtico monstruo con un cañón de 88 milímetros. Una máquina muy potente. El Tiger era el vehículo blindado alemán más pesado hasta la fecha, con un peso en combate de casi 60 toneladas. Su objetivo principal era destruir tanques enemigos. Decidieron construir un tanque fuertemente blindado con el arma más grande que pudieran ponerle. Un cañón de 88 milímetros desarrollado a partir de un arma antiaérea que era, en muchos sentidos, el cañón más eficaz montado durante la Segunda Guerra Mundial. El potente cañón del Tiger podía atravesar el blindaje de los vehículos enemigos. Podía acabar con un vehículo aliado desde unos 2 kilómetros y en aquellos días eso era algo absolutamente fenomenal. Según informes alemanes, el Tiger destruyó más de 500 tanques enemigos solo en la batalla de Kursk. Su blindaje tenía 10 centímetros de espesor. Estaba sumamente bien protegido, además de tener una enorme capacidad para causar daño al enemigo desde distancias a las que no se le podía alcanzar. Pero este nivel de protección tenía un precio. El sobreesfuerzo del motor para mover el pesado tanque hacía que el Tiger fuera propenso a las averías. En las primeras campañas, un buen número de Tiger fueron volados por sus propios tripulantes porque eran tan grandes y pesados que cuando se averiaban no podían recuperar nada de ellos, y en vez de dejarlos caer en manos enemigas, preferían destruirlos. Se suponía que eran armas secretas. Aunque estaba diseñado para un papel ofensivo, más tarde el Tiger jugaría un papel defensivo clave en la hora final de Alemania. Julio de 1944, Normandía, Francia.
El Tiger fue muy importante durante la batalla de Normandía y dio lugar a algo que las tropas aliadas bautizaron como el Tiger Terror. Las tripulaciones de los tanques que se enfrentaban a los carros alemanes eran eliminadas desde una distancia que no podían imaginar. Los comandantes alemanes posicionaron los Tiger en lugares desde donde esperar a los aliados. Los británicos comprendieron que el único modo de hacer frente a los Tiger en posiciones conocidas era el uso del poder aéreo, y en particular los bombarderos pesados Lancasters y otros similares, para atacarles desde arriba antes de poner a los carros británicos frente a ellos. Pero aunque el Tiger era un arma muy eficaz, tenía un inconveniente crítico. Uno de los problemas del Tiger era sencillamente su enorme coste y el tiempo que se necesita para construirlo. El ejército alemán no podía producir el número suficiente de Tiger y su coste era excesivo. Con solo 1.300 Tiger producidos durante la guerra, la fuerza blindada aliada, muy superior en número, se hizo con la victoria. Pero el Tiger tenía la reputación de más temible que cualquier otro tanque de la guerra. Entre todos los tanques producidos, ocupa un lugar único. El Tiger está rodeado de un halo místico similar al del Spitfire en el ámbito de la aviación. En el puesto número 3 de nuestro top 10 de tanques, el Tiger. El siguiente de la lista es el tanque tecnológicamente más avanzado que existe. 26 de febrero de 1991, Guerra del Golfo. El séptimo cuerpo estadounidense se enfrentó a la Guardia Republicana iraquí en lo que ha pasado a conocerse como la Batalla de 75 Isting. Los tanques americanos eran superados en número, pero tenían ventaja tecnológica sobre las divisiones blindadas iraquíes. Los iraquíes T-62 y T-55 eran de una generación anterior, con motores anticuados, armas mucho menos potentes y radios que no siempre funcionaban. En solo 23 minutos, la batalla había terminado. Los iraquíes fueron diezmados por los tanques occidentales a los que se enfrentaron. En el número 2 de nuestro top 10, el tanque preferido del ejército estadounidense, el M1 Abrams. Velocidad máxima 67 kilómetros por hora. Peso en combate 56,7 toneladas. Autonomía 442 kilómetros. Armamento principal, cañón de 120 milímetros. El M1 es un compendio de un carro de combate moderno. Son bestias temibles. Se les oye moverse, se oye el ruido metálico de las orugas, el rugido de los motores desde kilómetros y kilómetros de distancia. El M1 Abrams, o M1 a secas, fue la culminación de décadas de nueva tecnología de carros de combate. Producido por primera vez en 1978, el M1 no entró en combate hasta 13 años después. En la Guerra del Golfo, el M1 Abrams demostró ser muy superior a los tanques iraquíes a los que se enfrentaba. Estas máquinas de guerra estadounidenses destruyeron 2.000 tanques iraquíes. Y gracias al blindaje de alto secreto del M1, ni uno solo se perdió por fuego enemigo. Tiene una excelente protección. Ese blindaje secreto Choban mantiene a salvo a la tripulación. Se cree que el blindaje está hecho con materiales cerámicos que pueden absorber el calor y los impactos físicos. Y ha demostrado ser invulnerable a los proyectiles enemigos y a la mayoría de los misiles. Ver cómo los misiles rebotan en el blindaje delantero de unos vehículos tan grandes y pesados, con esa potencia de fuego, es algo realmente aterrador. Y el M1 tiene otra manera de proteger a su tripulación. Este tanque puede hacerse invisible. En los campos de batalla modernos, una de las cosas que debemos recordar es que el enemigo nos ve a través de nuevos sistemas, como imágenes térmicas. Vemos una señal producida por el calor que desprende el vehículo. Por ello,
Algunos tanques modernos, entre los que se encuentra el M1, tienen sistemas que enfrían ciertas zonas del vehículo, de modo que no parece un tanque, en los sistemas de detección por calor. El M1 combatió junto al Challenger británico en la Guerra del Golfo, y no es casualidad que sean tan similares. Los aliados intercambiaron información para crear estas innovadoras máquinas de guerra. El M1 puede recorrer distancias impresionantes a gran velocidad, pero un tanque tan pesado tiene una importante desventaja: un motor sediento de combustible. Es rápido, y además de esa especie de vibración que produce en la Tierra por su mero peso, también tiene el zumbido de la turbina de gas que se suma a todo lo demás. No retumba como un tanque tradicional, es casi futurista. El problema es que combate con un pie en la gasolinera y otro en el campo de batalla, porque esa turbina de gas requiere una enorme cantidad de combustible. Su moderna tecnología lo convierte en el tanque más sofisticado jamás construido. Hasta los sistemas de tiro del M1 están controlados por ordenador. Tiene una gran potencia de fuego, con un cañón de 120 milímetros que puede disparar con gran precisión a 3, incluso 4 kilómetros de distancia. Su cañón es muy preciso, muy potente y de largo alcance. Además, cuenta con estaciones de armas por control remoto, ametralladoras que se controlan a distancia o lanzagranadas automáticos montados en la parte superior de la torreta para que la tripulación pueda atacar objetivos sin exponerse. De importancia crucial es el hecho de que los sistemas informáticos del M1 pueden actualizarse para mantener el ritmo de la guerra del siglo XXI. Esta actualización de toda su tecnología digital se mantendrá en los blindados estadounidenses durante muchas décadas. El innovador M1 Abrams ocupa el segundo puesto de nuestro Top 10. En el 10, el decisivo Sherman. En el 9, el Mark I. El Warrior ocupa el octavo puesto. En el séptimo, el soviético T-54-55. El Centurion británico es el número 6. En el 5, la legendaria serie Panzer del 1 al 5. En el 4, el M-113. En el 3, el temible tanque Tiger. El M1 Abrams ocupa el puesto número 2. Y a continuación conoceremos el tanque que se sitúa en el primer puesto de nuestro Top 10. ...22 de junio de 1941... Hitler lanzó la Operación Barbarroja... ...una invasión sorpresa de la Unión Soviética. La fuerza de combate del Führer parecía imparable. Casi 3 millones de soldados y más de 3.000 carros de combate. El Ejército Rojo simplemente no estaba preparado para una avalancha de esa naturaleza, con las curtidas divisiones de Wehrmacht y las Waffen-SS que atacaban en la Operación Barbarroja. El Ejército Rojo de la Unión Soviética se batió inmediatamente en retirada, pero pronto respondió con fuerza. Y estaban equipados con el tanque número 1 de nuestro Top 10, el T-34. Velocidad máxima 55 km/h. Peso en combate 32 toneladas. Armamento principal cañón de 85 milímetros. Producción total más de 80.000 unidades. Cuando los alemanes se enfrentaron por primera vez al T-34 en el verano del 41, no sabían que existía y fue una gran sorpresa para ellos. Era un tanque mucho mejor que los suyos y no esperaban que los soviéticos fueran capaces de construir uno igual. El T-34 tenía el equilibrio perfecto entre potencia de fuego, velocidad y blindaje. Ya fuera por accidente o por diseño, compensaba esas tres características en la medida perfecta, lo que permitió a estos tanques rusos acabar con los alemanes. El sencillo diseño de este tanque permitía su producción a gran escala.
En el apogeo del conflicto se fabricaban 1.300 T-34 al mes. El T-34 se produjo en serie y a pesar de que era muy básico, su efectividad era asombrosa. Los soviéticos consideraban el tanque como un arma innovadora que coincidía con el avance de lo que llamaban su arte operativo. Querían miles de tanques para su progreso y avance, y el T-34 encajaba a la perfección en ese papel. Era un elemento desechable en el campo de batalla. Era sencillo, fiable, burdo, pero podían fabricarlo en gran número. En 1942, Hitler envió sus fuerzas de invasión a la ciudad de Stalingrado. Con la llegada del duro invierno, las divisiones mecanizadas de ambos bandos fueron sometidas a prueba hasta el límite. Los tanques alemanes sufrían averías y eran eliminados en combate. Había muy pocas superficies o carreteras asfaltadas en Rusia. Había nieve, había hielo, y bajo el hielo había pantanos cuando éste se derretía. Así que aquello se convirtió en un problema. Teniendo eso en cuenta, los rusos diseñaron orugas muy anchas para sus tanques, concretamente para el T-34, de forma que el peso se repartía mucho mejor. Por ello, a los tanques alemanes les resultaba mucho más complicado el avance. El tiempo no era el único problema de Alemania. Los proyectiles de sus armas contra carro de 37 milímetros rebotaban en el blindaje del T-34. Los ingenieros de Hitler se apresuraron a crear armas más avanzadas. Para la batalla de Kursk, en 1943, Alemania había producido tanques Panther y Tiger para competir con los soviéticos. Pero los T-34 se impusieron a estas máquinas tecnológicamente superiores gracias a su mayor número. Fue el pilar de la fuerza blindada soviética hasta el final de la guerra. Para muchos, el T-34 fue simplemente el mejor tanque producido durante la Segunda Guerra Mundial. Por asegurar la victoria sobre las divisiones Panzer de Hitler, el T-34 soviético encabeza nuestro top 10 de tanques. 10 tanques que cambiaron la guerra. 10 tanques que cambiaron el mundo.